Hola a todos, bienvenidos al canal. Mi nombre es Luisa y hoy les traigo un nuevo video sobre principios básicos de farmacología. Empecemos. Antes de nada, la farmacología es una ciencia biomédica, es decir, que se relaciona con la práctica de la medicina y aplica todos los principios de las ciencias naturales en la práctica clínica. Esta estudia el origen, las propiedades fisicoquímicas de los fármacos y las interacciones entre el fármaco y el organismo. Y cuando hablamos de propiedades fisicoquímicas, estas son las que nos informan sobre el comportamiento del material ante diferentes acciones externas. Así que se considera de manera general como el estudio de los fármacos y tiene una connotación clínica cuando dichos fármacos son utilizados para el diagnóstico, prevención y tratamiento de una enfermedad. Ahora bien, un fármaco es toda sustancia química cuyo origen puede ser natural, semisintético, sintético o biotecnológico, que al interactuar con un organismo vivo da lugar a una respuesta biológica medible. Se busca que sea beneficioso para el organismo involucrado, aunque en ocasiones pueda generar reacciones adversas. Es un fármaco de origen natural, aquel que en su composición contiene principios activos o partes obtenidas directamente o mediante procedimientos específicos de vegetales, minerales o animales. Entre los fármacos de origen natural más conocidos por su gran utilidad clínica están la morfina y la codeína, alcaloides extraídos de la dormidera Papaver somniferum, la digoxina obtenida de las hojas digital y lanata y la atropina extraída de las plantas Atropa belladona. Son fármacos de origen semisintético los que se obtienen al tomar un producto natural y hacerle leves modificaciones químicas para mejorarlo. El ejemplo más claro es el salicilato, que se extrae del sauce y es muy amargo. Hace 100 años, Bayer acetiló el salicilato y produjo la aspirina, que es amarga pero se tolera. En el caso de los fármacos de origen sintético, los compuestos típicamente son generados en laboratorios mediante química combinacional, una técnica por la cual millones de moléculas son creadas de partes más pequeñas, como los antibióticos. Y los de origen biotecnológico se obtienen por la inserción de material genético en organismos vivos mediante tecnología de ADN recombinante, de forma que estos se convierten en productores de la proteína que se necesita, es decir, proteína recombinante. Entre los medicamentos biotecnológicos empleados en la actualidad se encuentran la hormona de crecimiento, la eritropoyetina, la insulina, entre otros. Y bien, conviene subrayar que esta definición empleada para fármaco también la vamos a utilizar para referirnos al principio activo. Por otra parte, utilizamos la palabra medicamento, ya que para el uso clínico los fármacos se expenden y administran principalmente en la forma de medicamentos, que son la combinación de uno o más fármacos con unas sustancias llamadas excipientes. Estas últimas son sustancias farmacológicamente inactivas que se utilizan para conseguir la fórmula farmacéutica deseada y facilitan la preparación, conservación y administración del fármaco. Es decir, los excipientes se utilizan para convertir un fármaco en una forma farmacéutica que el paciente puede utilizar para obtener un beneficio terapéutico. Los medicamentos están destinados a ser utilizados en personas o animales con fines de diagnóstico, como es el caso de los radiofármacos que se utilizan para efectuar pruebas diagnósticas mediante tecnología PET, también para la prevención, por ejemplo, las vacunas, y finalmente para el tratamiento de enfermedades, síntomas o signos patológicos como los antibióticos. En conclusión, un medicamento es aquella sustancia que produce efectos medibles en los organismos vivos, que se absorbe, es susceptible de transformarse, almacenarse o eliminarse de dicho organismo y lo más importante, que desencadena una actividad biológica en el mismo. Por otra parte, cuando hablamos de droga, hacemos referencia a toda sustancia que introducida en el organismo por cualquier vía de administración produce una alteración de algún modo del natural funcionamiento del sistema nervioso central del individuo y es además susceptible de crear dependencia, ya sea psicológica, física o ambas. Una droga es una mezcla bruta de compuestos de los cuales por lo menos uno tiene actividad farmacológica, pero se desconoce tanto el tipo como la composición de la mezcla, es decir, no se conoce la identidad de otros componentes ni mucho menos su concentración.
Y teniendo claros los principales conceptos, vamos a entrar un poco más en materia. Y para comenzar, ilustremos lo que ocurre a un fármaco, desde el momento en que es administrado a un paciente hasta que ejerce su efecto. En primer lugar, el médico prescribe el medicamento de acuerdo a la concentración, dosis y vía indicada. Luego, este medicamento es administrado al paciente. Posteriormente, se inicia la fase biofarmacéutica con la liberación del fármaco, donde éste queda disponible para la absorción y se da paso a la fase farmacocinética, que comprende los procesos de absorción, distribución, metabolismo y eliminación del fármaco, donde a su vez el fármaco ejerce su acción o fase farmacodinámica de unión al receptor, siendo estas tres fases de las que vamos a hablar en este video. Fase biofarmacéutica. Comprende aquellos procesos desde el momento de ser administrado el medicamento hasta la liberación y disolución del principio activo, desde la forma farmacéutica para dejarlo a disposición del organismo. Se puede afirmar que este proceso está determinado por la tecnología con la cual se fabricó el medicamento, por ejemplo, la dureza de compresión. En esta fase ocurre la liberación, que es la separación del principio activo de los componentes de la forma farmacéutica que le sirve como vehículo. Es la primera etapa de los procesos por los que pasará el fármaco en el organismo, y con base en esta generalmente se determinará el inicio de la acción, la velocidad de absorción y la biodisponibilidad. Esta comprende tres etapas. La primera de ellas, la desintegración. Se trata de la fragmentación de la forma farmacéutica en partes más pequeñas o hasta gránulos al hacer contacto con un medio disolvente, generalmente el jugo gástrico, o también puede ser un medio externo al organismo, como es el caso de lo ocurrido con las tabletas efervescentes en medio acuoso. Luego viene la disgregación, que es el paso de formas sólidas a partículas más pequeñas, y esta etapa depende de el tamaño, la viscosidad, la temperatura y la agitación de las partículas. Y la tercera etapa es la disolución, cuando las partículas del fármaco son de tamaño molecular y se encuentran dispersas entre las moléculas del disolvente. En la siguiente gráfica vamos a ver cómo, dependiendo de la forma farmacéutica, el medicamento puede o no pasar por dichas etapas. Entonces, en el caso de los sólidos comprimidos y los granulados en gelatina dura, son sometidos a cada una de ellas. Los líquidos en gelatina blanda solo se desintegran. Las emulsiones, como son algunos laxantes, y las suspensiones, como son algunos antibióticos que vienen en polvo para suspensión, solo se disuelven, y por el contrario, las soluciones líquidas como el decaderón no requieren de la fase biofarmacéutica o de liberación. Pasamos a la fase farmacocinética. Esta estudia los procesos a los que un fármaco es sometido por acción del organismo vivo y comprende los procesos de absorción, distribución, metabolismo y eliminación del fármaco. La absorción es el proceso mediante el cual un fármaco pasa desde su sitio de administración hacia el plasma sanguíneo. Es necesario que el fármaco atraviese varias membranas biológicas para así llegar a la circulación general y posteriormente a su sitio de acción. Estas membranas tienen una función de barrera, representando cierto grado de selectividad al momento de permitir el paso de los fármacos a través de ellas. Esto dependerá de las propiedades físico-químicas y estructurales tanto de la membrana como del fármaco. Hay ciertos factores que condicionan la absorción. Los primeros de ellos, los dependientes de los medicamentos. Dentro de estos encontramos la tecnología de fabricación, ya que condiciona la velocidad con que el fármaco se libera desde su forma farmacéutica. Algunas características son la formulación, por ejemplo, solución, polvo, cápsulas o comprimidos. El tamaño de las partículas, la presencia de aditivos y excipientes y el propio proceso de fabricación, por ejemplo, vía húmeda o seca, presión de compresión de las tabletas, forma y tamaño de las mismas. Forma farmacéutica. De esta dependerá la velocidad con la que el fármaco se libera de su forma farmacéutica en los fluidos orgánicos.
En este caso, se absorben mejor y más rápido las formas líquidas que las semisólidas y estas mejor que las sólidas. Características fisicoquímicas. De estas características dependerá cuál será el mecanismo de transporte a través de la membrana celular y la velocidad con la que este proceso sucederá. Por ejemplo, peso molecular, liposolubilidad, hidrosolubilidad, naturaleza ácido-alcalina y el grado de ionización. Y por último, la concentración. En general, la velocidad y magnitud de la absorción son directamente proporcionales a la concentración o dosis del fármaco en el sitio de la administración. Factores dependientes del sitio de administración. Dentro de estos encontramos la superficie. A mayor superficie de absorción, más eficiente es el proceso. Irrigación sanguínea. En tejidos muy bien vascularizados se presenta una mejor absorción. Por ejemplo, el paciente que presenta una vasculopatía diabética tiene problemas en la absorción de los medicamentos que se le administran por diversas vías. pH del medio. Este modifica la fracción disociada y no disociada de los fármacos. Mecanismo de transporte a través de las membranas celulares. Por ejemplo, filtración, difusión pasiva, difusión facilitada y transporte activo. Empleo de otros fármacos. La utilización simultánea de fármacos puede modificar significativamente la absorción de los fármacos administrados por vía oral. Por ejemplo, antieméticos, proquinéticos, colinérgicos o anticolinérgicos, simpaticomiméticos o simpaticolíticos, antiácidos, antiulcerosos, antidiarreicos o laxantes. Y finalmente, la presencia de alimentos. El efecto que tiene consumir un fármaco junto con los alimentos a veces es impredecible en cuanto a la absorción. En ocasiones se puede ver disminuida, como es el caso de la amoxicilina y la tetraciclina. Otras no se modifican, como lo es con el diazepam, la digoxina y la glibenclamida. Y en otras se ve incluso aumentada, como pasa con la carbamazepina y la hidroclorotiazida. Factores fisiológicos. Dentro de estos encontramos la infancia. En el caso del neonato, por ejemplo, existe un incremento del pH gástrico que provoca un aumento de la absorción de bases débiles. Por su parte, la absorción cutánea generalmente se encuentra incrementada debido al menor espesor y la mayor permeabilidad de la piel de los niños. Por su parte, en el embarazo existe una disminución en la velocidad del vaciamiento gástrico y en el tránsito intestinal que puede disminuir el ritmo de absorción, pero a su vez aumentar la cantidad de fármaco absorbida. La absorción extraintestinal también puede verse modificada. Por ejemplo, en fármacos inhalados se produce un incremento de su absorción debido al aumento del flujo sanguíneo pulmonar, mientras que la vasodilatación y el aumento del gasto cardíaco en los 2 primeros trimestres del embarazo aumentan la absorción por vía intramuscular. Y en los ancianos existe un deterioro fisiológico que conlleva diversos cambios farmacocinéticos. Puede presentarse una disminución del flujo sanguíneo, de la motilidad gastrointestinal, de la velocidad de vaciamiento gástrico, de la actividad de los sistemas portadores de membrana y una reducción de la superficie de absorción, que traen como consecuencia una menor capacidad de absorción gastrointestinal. Y por último están los factores patológicos. Dentro de estos, a nivel renal, la insuficiencia renal produce un desequilibrio ácido-base y retraso del vaciamiento gástrico que a su vez puede presentar síntomas como náuseas, vómitos, diarreas, que conllevarán a una disminución de la absorción por vía gastrointestinal. A nivel hepático, se produce un aumento en la biodisponibilidad oral de algunos fármacos, sobre todo aquellos que tienen un gran efecto de primer paso hepático. La mayor repercusión es en el sistema de biotransformación hepática. A nivel cardíaco, la reducción del gasto cardíaco implica una disminución en la perfusión sanguínea de diferentes tejidos. Las variantes del flujo sanguíneo intestinal y la disminución de su motilidad reducen la velocidad de absorción de algunos fármacos. La reducción del flujo sanguíneo hepático aumenta la biodisponibilidad de fármacos con primer paso. También la absorción por vía intramuscular y subcutánea se encuentra disminuida. A nivel respiratorio, las enfermedades pulmonares pueden ocasionar alteraciones que modifiquen la disposición de fármacos en el organismo. Por ejemplo, la presencia de hipoxemia, hipercapnia o acidosis modifica la permeabilidad de las membranas celulares,
la fracción libre de fármaco y los procesos en los que intervienen el hígado y el riñón. Asimismo, la presencia de enfermedad obstructiva disminuye la cantidad de fármaco absorbido. Y finalmente, a nivel endocrino, como ejemplo se expone la diabetes, en la que hay una reducción de la absorción intramuscular de fármacos, que puede provocar una disminución de su efecto. Ahora pasamos a hablar de la distribución. Es el proceso por el cual un fármaco abandona reversiblemente el compartimiento plasmático y entra al intersticio o células de los tejidos, en virtud de su alta afinidad por dicha célula o tejido. Por ejemplo, los digitálicos son muy afines a la fibra miocárdica, entonces una vez absorbidos no se quedan en el plasma, sino que se concentran en el miocardio. Algo similar ocurre con los bifosfonatos utilizados en el manejo de la osteoporosis, que son muy afines por el hueso y una vez absorbidos se acumulan allí, constituyendo verdaderos depósitos o reservas del fármaco. Transporte de los fármacos. Tras el proceso de absorción, las moléculas de un fármaco se distribuyen en el plasma y en el líquido intracelular, y su posterior cinética dependerá tanto de las propiedades químicas del fármaco, así como de las características intrínsecas del organismo. Generalmente los fármacos viajan a través del plasma de manera libre, por medio de la fijación a proteínas plasmáticas como la albúmina o incorporados en células, principalmente eritrocitos. Posteriormente comenzará a distribuirse a través de la circulación y llegará primero a aquellos órganos que tengan mayor aporte sanguíneo. Paso del fármaco a los tejidos. Los factores que intervienen en su transporte hacia el líquido intersticial son los siguientes. La solubilidad de los fármacos. Esta determina la manera en que llegarán de la circulación a los tejidos. Los liposolubles pasarán a través de los capilares por medio de difusión pasiva, mientras que los hidrosolubles lo harán por medio de la filtración. La concentración del mismo en el plasma, lo que está relacionado tanto con la cantidad administrada como con la capacidad de unión que tienen con las proteínas plasmáticas, ya que solo la fracción libre será la que pase hacia los tejidos. Las cualidades del capilar por donde circule son un factor a considerar, ya que pueden limitar, como la barrera hematoencefálica, o facilitar el paso del fármaco, como en el caso de los capilares intestinales. Y el flujo regional de sangre, así como la afinidad que tenga hacia diversos tejidos, pudiendo ser distintos al órgano blanco. Depósitos tisulares. A pesar de que los fármacos pasen por la circulación, a menudo se van a concentrar en los tejidos en una mayor cantidad a la del plasma. Y no siempre corresponderá esto al órgano o tejido diana al que va dirigido el fármaco. Su afinidad por cierta clase de estirpe tisular corresponderá a sus características físico-químicas. Esta cualidad, en su distribución, representa un mecanismo de reservorio, pero también puede tener efectos adversos en los tejidos donde se acumula, sobre todo cuando no son los órganos a los que va dirigido. Los principales tejidos de depósito son los siguientes: la grasa neutra para fármacos lipofílicos, el hueso, por ejemplo, para las tetraciclinas, el hígado y el pulmón, como con la amiodarona, y la piel, como es el caso de la gliciofulvina. Redistribución. Se refiere al paso del fármaco desde la circulación, un tejido reservorio, o bien desde el sitio de acción hacia otros tejidos o estructuras que no son el órgano diana. Este comportamiento del medicamento se podrá asociar a la terminación del efecto terapéutico, ya que se concentra en sitios donde no tendrá acción farmacológica. Esto sobre todo se da en medicamentos liposolubles, que tienen la facilidad de distribuirse entre diversos tejidos. Barreras. Hace alusión a una estructura limitante que evitará el paso de un fármaco con facilidad. De esta manera, no cualquier sustancia podrá pasar por ella, y se creará una especie de selectividad respecto a las que pasen por la misma, por ejemplo, la barrera hematoencefálica o la barrera placentaria. Compartimientos. Representan un conjunto de estructuras en las cuales el fármaco tendrá un comportamiento similar y que se ordena de manera nivelada en el mismo.
El primero de ellos, compartimiento central. Está conformado por el agua plasmática, intersticial e intracelular fácilmente accesible, es decir, aquellos tejidos que tienen mayor irrigación y que no almacenan en algún grado al fármaco. El segundo, el compartimiento periférico superficial. El agua intracelular poco accesible, por ejemplo, piel, grasa, músculo y médula ósea. Este compartimiento también es referido a tejidos que tienen buena irrigación, pero que representan un grado de almacenamiento intracelular. Y tercero, el compartimiento periférico profundo. Está constituido por los depósitos tisulares a los que el fármaco se une más fuertemente y, por lo tanto, de los que se libera con mayor lentitud. Biodisponibilidad. Es la cantidad de fármaco que alcanza desde su forma farmacéutica concentraciones sanguíneas en un determinado tiempo. Para esto es importante considerar dos factores: solubilidad y permeabilidad. Ambas características son independientes de cada fármaco y de gran importancia, sobre todo en la generación de fármacos bioequivalentes, lo que es importante considerar al momento de analizar la distribución de un fármaco. Metabolismo o biotransformación. Consiste en la transformación parcial o total del fármaco en otras sustancias denominadas metabolitos. Al modificar las características moleculares, cambian las propiedades farmacológicas, así que pueden pasar a un estado inactivo, activo como en el caso del enalapril y el sulindac, o más activo como sucede con el diazepam. El principal órgano metabolizador es el hígado. Dicho metabolismo se hace por reacciones de oxidorreducción, reacciones fase 1 o por reacciones de conjugación con grupos provenientes de ácidos, reacciones fase 2. El principal objetivo del metabolismo hepático es convertir la molécula original en otras moléculas más polares, que sean más hidrosolubles y por lo tanto que sean fáciles de eliminar por vía renal. El metabolismo también puede darse en otros órganos como el riñón, por ejemplo con el imipenem, el pulmón, o a nivel plasmático, como es el caso de los anestésicos locales. Sin embargo, existen unos factores fisiológicos que modifican el metabolismo. El primero de ellos, la dieta. La presencia en los alimentos de algunas sustancias propias o contaminantes es capaz de estimular o inhibir enzimas, como los jugos de algunas frutas o el benzoapireno de los alimentos tostados o dorados. También la alta ingesta de proteínas puede aumentar el proceso oxidativo, al contrario de una ingesta baja de proteínas alternada con una alta ingesta de carbohidratos que disminuye el metabolismo microsomal. Ritmo circadiano. Por ejemplo, se recomienda que los corticosteroides sean administrados entre las 7 y las 8 de la mañana, con el fin de reproducir el pico de secreción fisiológico de cortisol que se da a esa hora. Y los antiulcerosos bloqueadores de receptores H2 tienen una mayor efectividad profiláctica cuando se administran a la hora de acostarse, con el fin de suprimir el pico de secreción ácida que se da normalmente hacia las primeras horas de la madrugada. La edad. En el recién nacido y más en el prematuro hay una inmadurez metabólica que limita el uso de algunos fármacos, como el cloranfenicol. Y en el anciano, nuevamente se presenta una relativa insuficiencia hepática dada por la disminución de la dotación enzimática del hígado y por la reducción del flujo sanguíneo hepático. A ello se debe sumar el relativo grado de insuficiencia renal que presentan la mayoría de los ancianos. Sexo y hormonas. Se encuentran diferencias en los niveles plasmáticos de los fármacos entre hombres y mujeres. Esto se asocia a la mayor cantidad de tejido adiposo presente en la mujer, que provoca una mayor captación del fármaco y por lo tanto una mayor disponibilidad del mismo en el organismo, ya que la capacidad metabólica de este tejido es muy pobre. Además, también se debe considerar la acción de hormonas, como los esteroides, la tiroxina y las hormonas suprarrenales. Factores genéticos. El conjunto de enzimas metabolizadoras depende de la dotación genética del individuo. Otro detalle importante son las mutaciones que ocurren por proceso hereditario, causando en ocasiones algún defecto funcional en la biotransformación. Último proceso, la eliminación. Una vez que el fármaco o cualquier sustancia ingresada al organismo ha pasado por los diferentes procesos metabólicos correspondientes, ya sea cumpliendo con su función o no, el paso final que le corresponde es la excreción.
Se eliminará tanto la sustancia en sí como los metabolitos que haya producido, yendo de la sangre y los tejidos hacia el exterior del organismo. La vía renal es la encargada de excretar la mayoría de los fármacos. Representa uno de los principales órganos encargados de la filtración de la sangre de diversos metabolitos. El sistema hepatobiliar es el segundo de importancia. Una característica importante de los fármacos eliminados por la bilis es que poseen un peso molecular alto. Esto se debe a que en su mayoría son derivados de la conjugación ocasionada por el metabolismo hepático. Los pulmones, por su parte, son la vía más relevante para los anestésicos inhalados. Una vez disueltos en el plasma, tienden al equilibrio con la tensión parcial encontrada en el aire alveolar. Los factores que condicionan la gran rapidez de eliminación por esta vía son la gran superficie existente, la alta vascularización y la delgada membrana alveolar. El estómago, intestino y colon siguen las reglas generales de membranas para la excreción de los fármacos. Las mucosas excretan los fármacos de manera pasiva o activa, pero de igual manera, una vez en la luz intestinal, pueden ser reabsorbidas. Esto condiciona que la excreción por este medio sea muy lenta. Las sustancias que se eliminan por las heces generalmente no son absorbibles o son productos metabólicos en la bilis que no se reabsorben en el tubo intestinal. La eliminación por medio de saliva, sudor y lágrimas no es significativa. La excreción por estos medios depende totalmente de la difusión de la forma liposoluble no ionizada que pasa a través de las células epiteliales de cada una de las glándulas. Por medio de las lágrimas, por ejemplo, se excretan los ioduros. La leche materna. Su pH es ligeramente más ácido que el plasma, por lo cual las bases débiles se excretan mejor, pero no muy significativamente. Además, la excreción depende en gran cantidad de la afinidad del fármaco por las proteínas plasmáticas y por las de la leche. Sin embargo, se encuentran cantidades muy pequeñas de los fármacos en la leche, por lo que solo es de interés en los fármacos de mayor toxicidad para los bebés y aquellos que son consumidos en grandes cantidades por la madre. El pelo y la piel son otras vías de eliminación. No son nada significativas en cuestiones que afecten la farmacocinética, pero son de importancia en algunos casos para las ciencias forenses. Aquí te dejo estos dos gráficos que simplifican la fase farmacocinética y cada uno de sus procesos. Fase farmacodinámica. Es una rama de la farmacología que se encarga de estudiar el mecanismo de acción y los efectos tanto bioquímicos como fisiológicos de los fármacos en los distintos tejidos, órganos y sistemas de un organismo. La acción es el resultado de la interacción entre el fármaco y las estructuras moleculares en las que actúa, desencadenando cambios estructurales y funcionales que modifican los diferentes procesos. Y el efecto es la expresión de los cambios estructurales y funcionales que se manifiestan de manera macromolecular y que pueden ser observados y cuantificados, sean estos químicos o fisiológicos. El conocimiento que nos brinda la farmacodinamia nos proporciona las bases terapéuticas de cada fármaco, así como también aporta información que sirve para la realización de nuevos fármacos. De igual manera podemos predecir efectos adversos y secundarios. Acción farmacológica. La acción de los fármacos puede clasificarse dependiendo del sitio donde se manifiestan sus efectos en el organismo, ya sea local, que es la acción del fármaco que tiene lugar en el sitio de aplicación directa sin que ingrese a la circulación sistémica, y sistémica, cuando la acción del fármaco se realiza después de que ha alcanzado el torrente sanguíneo, es decir, después de la absorción. Asimismo, la acción de este puede clasificarse dependiendo si las modificaciones estructurales o químicas son de carácter reversible o irreversible. Entonces, de carácter reversible, todo aquel cuyo efecto depende de la presencia continua del fármaco en el sitio de acción, ya que al inactivarse o eliminarse, las moléculas con las que interactuaba retoman sus funciones estructurales originales. Asimismo, las células que fueron afectadas por su acción regresan a su estado funcional normal. Y son de carácter irreversible cuando los fármacos tienen una unión muy fuerte con el receptor, lo que evita que se separen y perpetúa la acción del fármaco. Algo importante con respecto a esta unión es que al ocuparse todos los receptores, el efecto será el mismo aunque se aumente la dosis.
Receptor fisiológico. Es una proteína expresada en la membrana de la célula diana, que tiene afinidad por algunas moléculas, y al entrar en contacto con estas provoca cambios fisicoquímicos en el receptor, lo que desencadena una secuencia de eventos dentro de la célula que modifican su fisiología. Cuando un fármaco es administrado, absorbido y distribuido por la circulación, se espera que tenga un efecto específico. ¿Cómo le hace el fármaco para realizar el efecto esperado en las células que deseamos? Durante el paso por la circulación sistémica, el fármaco se encuentra en contacto continuo con miles de células y, sin embargo, no interactuará con ellas, ya que solo lo hará con aquellas que presenten los receptores específicos. Y bien, una célula diana, también conocida como órgano blanco, es la célula o componente orgánico que tiene los receptores específicos en sus componentes estructurales para el fármaco. Y de acuerdo a los modelos establecidos para explicar las funciones de los fármacos en un marco general, podemos clasificarlos en agonistas y antagonistas competitivos. En condiciones normales, el organismo tiene sustancias químicas endógenas que son fácilmente reconocidas y tienen afinidad por los receptores de las células diana. Por su parte, un fármaco agonista es aquel que tiene la capacidad de acoplarse a un receptor y cuya estructura tridimensional activa la función del mismo y las vías de señalización químicas intracelulares. Y un fármaco agonista competitivo es el que tiene una afinidad por receptores específicos, pero carece de actividad, es decir, su estructura molecular concuerda con el receptor, pero no produce una respuesta bioquímica intrínseca. Estos fármacos se pueden acoplar a receptores activados o inactivados, sin cambiar su estado, pero al unirse fuertemente a él evitan la unión de otras sustancias activadoras. En conclusión, un fármaco agonista es aquel que tiene afinidad y eficacia. Por el contrario, el fármaco antagonista puede tener afinidad por el receptor, pero bien no desencadena ninguna respuesta o inhibe la acción de las sustancias agonistas. Efectos de los fármacos. Un fármaco puede generar 3 tipos de efectos diferentes en el organismo. Estos son: efecto primario. Se produce sobre los receptores específicamente buscados al diseñar el fármaco, es decir, restablecen la función normal del organismo. Segundo, efecto colateral. El fármaco produce un efecto sobre un receptor diferente del originalmente deseado. Por lo tanto, está relacionado con las propiedades farmacológicas del medicamento. Y tercero, efecto secundario. Es el que se produce como consecuencia del efecto primario o bien por un efecto colateral. Para comprenderlo mejor, comparemos a los fármacos con llaves y a los receptores o dianas biológicas con cerraduras. Entonces, el efecto primario principal es la apertura o cierre de la puerta que se desea abrir. El efecto colateral sería que la misma llave pueda abrir al mismo tiempo otras cerraduras y por lo tanto otras puertas queden abiertas o cerradas. Y el efecto secundario es la consecuencia de que la puerta quede abierta o cerrada. Por ejemplo, se prescriben antibióticos por vía oral para el manejo de una infección gastrointestinal. Este sería el efecto primario. Sin embargo, por su consumo ocurre una alteración en la flora intestinal, que es el efecto colateral, lo que conlleva presentar deposiciones diarreicas. Estas últimas serían el efecto secundario. Por otro lado, la reacción adversa es todo aquel efecto nocivo o indeseado que se presente posterior a la administración de un fármaco a las dosis utilizadas normalmente para la profilaxis, diagnóstico o tratamiento de una enfermedad o para la modificación de una función biológica. Por lo tanto, esta definición rechaza toda aquella reacción o efecto producido por errores terapéuticos, intoxicaciones intencionales o accidentales, abuso en el consumo de drogas o medicamentos, así como errores en la administración del fármaco o por incumplimiento de las indicaciones terapéuticas. Estas reacciones pueden ser de 3 tipos, relacionadas con la dosis. Cuando el fármaco tiene un índice terapéutico estrecho, pueden ser debidas a una disminución de la depuración del fármaco en pacientes con insuficiencia renal o hepática o a interacciones fármaco-fármaco. Por ejemplo,
las hemorragias provocadas por anticoagulantes orales. Reacción adversa idiosincrática. Es la reacción inesperada y anormal que aparece en una pequeña proporción de personas. Se debe generalmente a una particular dotación enzimática, de forma tal que si un individuo presenta o carece de una determinada enzima encargada del metabolismo de un fármaco, la reacción consistirá en una exageración o disminución del efecto terapéutico. Y finalmente, la reacción adversa de origen alérgico. Aparece cuando un fármaco actúa como antígeno o como alergeno. Una vez que un paciente se ha sensibilizado, la exposición posterior al fármaco provoca una reacción alérgica. Detallemos un poco más sobre la reacción alérgica. Como dijimos anteriormente, es una reacción inmunológica producida por el carácter antigénico que adquiere un fármaco o sus metabolitos, independientemente de si son o no proteínas. Se requiere de un primer contacto sensibilizante con ese mismo medicamento u otro con estructura similar y un contacto desencadenante que induzca la reacción. Para defenderse de las agresiones externas, el cuerpo humano cuenta con un sistema defensivo llamado sistema inmunitario. No obstante, en ocasiones este mecanismo se descontrola y reacciona ante determinadas sustancias o alergenos, que siendo inocuas para la mayoría de la población, inducen en este una respuesta anómala y desproporcionada que da lugar a una serie de manifestaciones clínicas. Se habla entonces de hipersensibilidad o alergia. Resumamos el complejo mecanismo que acaba desencadenando una reacción alérgica. El primer paso en el desarrollo de una reacción alérgica es la estimulación del sistema inmunitario mediante la sensibilización. Cuando un individuo susceptible se expone a un alergeno, en el caso de los medicamentos ya sea por contacto, ingestión o inoculación, este es captado por las llamadas células presentadoras de antígeno. Y tras ser procesado, el antígeno es presentado a los linfocitos Th2, los cuales secretan citocinas y estas estimulan a los linfocitos B, antígeno específicos, para secretar anticuerpos IgE específicos para este alergeno, que se fijan a receptores de mastocitos y basófilos. Cuando tiene lugar un nuevo contacto con el alergeno, puede haber una reacción inmediata, donde el alergeno es reconocido por los IgE unidos a los mastocitos y basófilos y provoca la liberación de mediadores preformados. Los efectos de esto sobre los órganos diana, por ejemplo bronquios, nariz, ojos y piel, o sobre la totalidad del organismo, darán lugar a los síntomas característicos de las reacciones alérgicas. La exposición también puede dar lugar a una reacción tardía, que sucede entre 6 a 8 horas más tarde, donde junto con la reacción anterior se produce además la liberación de factores quimiotácticos de neutrófilos y eosinófilos, que liberan otras sustancias que dañan a los tejidos y los inflaman de forma mantenida. Pasemos a la definición de índice terapéutico. Este es el índice que compara la concentración sanguínea de un medicamento, es decir, la relación entre la dosis tóxica media y la dosis efectiva terapéutica media, de tal forma que cuanto mayor sea el índice terapéutico, más inocuo será este medicamento y por tanto se tendrá un mayor rango de seguridad en el que se podrá incrementar su dosis hasta obtener el efecto terapéutico a la intensidad deseada. Por el contrario, hay unos medicamentos de estrecho margen terapéutico. Algunos ejemplos son carbamazepina, digoxina, fenitoína, warfarina y litio. Y bien, en cuanto a la tolerancia, esta es la disminución de la sensibilidad del organismo a la respuesta farmacológica, condicionada por la exposición previa al fármaco y manifestada únicamente durante la administración subsecuente del mismo, es decir, una resistencia exagerada al medicamento para que un individuo responda a una dosis habitual. Por ejemplo, cuando se consumen morfina o alcohol durante largos periodos de tiempo, es necesaria dosis cada vez mayores para producir el mismo efecto. Por lo general, la tolerancia se desarrolla como consecuencia de una aceleración en el metabolismo del fármaco, a menudo debido al aumento de actividad de las enzimas hepáticas que intervienen en dicho metabolismo, y porque disminuye el número de receptores celulares a los que se une el fármaco, o bien porque pierde intensidad la fuerza de unión entre el receptor y el fármaco, es decir, la afinidad. Por su parte, cuando hablamos de resistencia, nos referimos a la capacidad de los organismos o de las células cancerosas para resistir los efectos del fármaco que habitualmente es eficaz contra ellos.
Se produce por mutaciones que tienen lugar de modo espontáneo en algún grupo de células en crecimiento, tanto si están expuestas al fármaco como si no. La mayoría de estas mutaciones cambian la estructura, la bioquímica o las partes de la célula que interactúan con los fármacos, reduciendo así la capacidad del medicamento para actuar. Continuemos con las interacciones farmacológicas. Estas son alteraciones de la actividad o efecto de un fármaco, tanto a nivel cualitativo como cuantitativo, y pueden surgir como consecuencia de una interacción fármaco-alimento, fármaco-fármaco o fármaco-complemento dietético o planta medicinal. Las interacciones farmacológicas las podemos clasificar atendiendo a su naturaleza en interacciones fisicoquímicas. Son aquellas que atañen a los aspectos galénicos durante la fabricación del medicamento, por ejemplo, la forma farmacéutica, y que posteriormente afectan a la liberación del principio activo. Interacciones de tipo farmacológico, que a su vez se subdividen en interacciones farmacocinéticas. Estas se producen porque un fármaco modifica los procesos a nivel de la absorción, distribución, metabolismo o eliminación de otro fármaco. Interacciones farmacodinámicas. Son aquellas que tienen lugar en la biofase. Un fármaco interfiere en la actividad del otro al actuar en el mismo lugar de acción, receptor, enzima. En este caso se puede presentar sinergismo, de suma si se aumenta la actividad farmacológica debido a la suma de los efectos individuales de cada fármaco, o de potenciación. Igualmente aumenta la actividad farmacológica. En este caso el efecto es superior a la suma de los efectos de cada fármaco implicado. O por el contrario, ocurre antagonismo, como la reducción o anulación del efecto del fármaco debido a la interacción. En esta tabla se muestran las principales interacciones ocurridas durante cada uno de los procesos farmacocinéticos. Por ejemplo, la toma simultánea de metoclopramida y paracetamol conlleva un aumento en la velocidad de absorción del paracetamol por la motilidad gastrointestinal aumentada. Y en esta otra tabla están las interacciones farmacodinámicas de mayor importancia. Por ejemplo, la administración simultánea de trimethoprim y sulfametoxazol tienen un efecto de potenciación, donde la actividad antimicrobiana será superior a la suma de ambas por separado. Si deseas, puedes parar el video para detallar cada una de las interacciones. Las interacciones alimento-medicamentos pueden ser provocadas por alteraciones en los mecanismos de absorción, distribución, metabolismo o excreción de los fármacos. Sin embargo, la mayoría de problemas tienen lugar durante el proceso de absorción. Su resultado podría ser una variación en la biodisponibilidad, es decir, un aumento, una disminución o un retraso en el tiempo que se tarda en alcanzar una concentración adecuada del principio activo en la sangre. Aquí se muestran las interacciones entre medicamentos y alimentos clínicamente relevantes. Por ejemplo, el consumo de Orlistat disminuye la absorción de grasas y vitaminas, y la toma de warfarina disminuye el efecto de la vitamina K. Y en esta otra tabla se listan los fármacos que inducen mala absorción de los diferentes nutrientes. Ya sabes, pausa un rato para tomar nota a estos datos que son de gran relevancia. Espero te haya sido de utilidad esta información. De este lado te dejo otros videos que te pueden interesar. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y nos vemos a la próxima.